Página 518. Iba y venía yo por el taller, impaciente, deseando que acabara de trabajar. De vez en cuando cogía algún estudio de color de los que estaban por allí, vueltos hacia la pared, unos encima de otros. Y de ese modo di con una acuarela que debía de ser de una época bastante antigua de Elstir, y que me encantó con esa sensación particular de delicia que causan las obras que, además de una ejecución deliciosa, tienen un asunto tan singular y seductor que a él atribuimos parte de su gracia, como si el pintor no hubiese tenido otro papel que descubrirla y observarla, realizada ya materialmente en la naturaleza, y hacer una copia. El hecho de que puedan existir tales objetos, bellos por sí mismos, independientemente de la interpretación del pintor, viene a halagar en nosotros un materialismo innato, con el que lucha la razón y sirve de contrapeso a las abstracciones de la estética. Aquella acuarela era el retrato de una mujer joven, no precisamente guapa, pero de un tipo curioso, tocada con un sombrero que se parecía bastante a la forma del sombrero hongo con una cinta de color cereza. En una de las manos semicubiertas por mitones tenía un cigarrillo encendido, y con la otra sostenía a la altura de la rodilla un gran sombrero de jardín, sencilla pantalla de paja para guardarse del sol. Junto a ella, en una mesa, había un florero lleno de rosas. Muchas veces, y así ocurría ahora, la impresión de rareza que causan estas obras proviene de que fueron ejecutadas en condiciones particulares de las que no nos dimos cuenta clara en el primer momento. Por ejemplo, la toilette extraña de un modelo femenino es un disfraz para un baile de trajes, o al contrario, el rojo manto de un viejo que parece cosa puesta tan solo por prestarse a un capricho del pintor. Resulta que es su toga de catedrático y de magistrado, o la maceta de cardenal, o la museta de cardenal. El carácter ambiguo del ser cuyo retrato tenía yo delante consistía, sin comprenderlo yo muy bien, en que era una joven actriz de hacía años, a medio disfrazar. Pero el sombrero hongo que cubría un pelo ahuecado, pero corto, su chaqueta de terciopelo, sin solapas, abierta para mostrar una blanca pechera, me hicieron vacilar con respecto a la fecha de la moda y al sexo del modelo. De modo que no sabía exactamente qué era lo que estaba mirando, es decir, no sabía sino que era una luminosísima pintura, y el placer que sacaba de su contemplación enturbiábalo, únicamente el miedo de que Elstir se entretuviera más y no encontrásemos a las muchachas, porque el sol ya iba sesgando y descendiendo en la ventanita. Ninguna de las cosas representadas en aquella acuarela lo estaba en calidad de dato real, pintado a causa de su utilidad en la escena. El traje porque la dama tenía que llevar algún traje, y el florero por las flores. El cristal del florero, amado por sí mismo, parecía como que encerrase el agua donde se hundían los tallos de los claveles en una materia casi tan límpida y tan líquida como ella. El vestido de la mujer la envolvía de una manera que tenía una gracia independiente fraternal. Y si las obras de la industria pudieran competir en encanto con las maravillas de la naturaleza, tan delicada, tan sabrosa al mirar, tan fresca y reciente cual la piel de una gata, unos pétalos de clavel y unas plumas de paloma. La blancura de la pechera, como de finísimo granizo, y que formaba en su frívolo plegado unas campanitas como las del lirio de los valles, se iluminaba con los claros reflejos de la habitación. Reflejos agudos y tan finamente matizados cual ramitos de flores que recamaran la tela. Y el terciopelo de la chaqueta, brillante y nacarado, tenía de trecho en trecho un algo de picoteado, de velloso y erizado, que sugería la idea de los despeluznados claveles del florero.
pero sobre todo se veía que Elstir, sin importarle nada lo que pudiese tener de inmoral aquel disfraz de una actriz joven que sin duda daba más importancia que al talento de interpretación de su papel, al picante atractivo que iba a ofrecer a los sentidos cansados o depravados de algunos espectadores, se había encariñado. Por el contrario, con esos rasgos de ambigüedad considerados como elemento estético que valía la pena poner de relieve, e hizo todo lo posible por subrayarlos. Siguiendo las líneas del rostro, por momentos parecía que el sexo de la persona retratada iba a decidirse y que era una muchacha un tanto viril, pero luego esa expresión de sexo se desvanecía, tornaba a asomar, sugiriendo ahora la idea de un joven afeminado, vicioso y soñador, y por último huía inasequible. El carácter de soñadora tristeza de la mirada por el contraste que hacía con los detalles reveladores de un mundo de teatro y juerga no era lo menos inquietante del retrato. Aunque se le ocurría a uno que esa tristeza era de mentira y que aquel ser juvenil que parecía ofrecerse a la caricia en ese provocativo atavío creyó que debía de ser más graciosa aún si añadía la romántica expresión de un sentimiento secreto, de una pena oculta. Al pie del retrato estaban escritas estas palabras: Miss Sacripant, octubre de 1872. No pude callar mi admiración. Eso eso no es nada. Un croquis de mi juventud, de un traje para una revista de Varité, hace ya mucho de todo eso. ¿Y qué ha sido del modelo? El asombro que provocaron mis palabras sirvió de preludio en el rostro de Elstir a un gesto de indiferencia y distracción que adoptó inmediatamente. Deme usted ese lienzo enseguida, porque me parece que viene mi señora. Y aunque esta joven del sombrero hongo no ha tenido nada que ver con mi vida, en serio, ¿eh? Sin embargo, mi mujer no tiene por qué ver esa acuarela. La he guardado únicamente como documento curioso sobre el teatro de aquella época. Y antes de ocultar la acuarela detrás de él, Elstir, que quizá no la había visto hacía tiempo, la miró atentamente. No se puede guardar más que la cabeza, murmuró. Lo demás está muy mal pintado. Las manos son de un principiante. A mí me desesperó la llegada de la señora de Elstir porque eso probablemente nos retrasaría más. El reborde de la ventana era ya de color rosa. Nuestra salida sería inútil. No había probabilidad ninguna de ver a las muchachas, de modo que ya me daba lo mismo que la señora de Elstir se marchara enseguida o no. Pero se estuvo muy poco. Me pareció una señora muy aburrida. Hubiera sido guapa, con 20 años menos, con rústica belleza de campesina que lleva su buey por la campiña de Roma. Pero ahora ya empezaba a encanecer. Era ordinaria, sin sencillez, porque se imaginaba que la solemnidad de modales y la majestad de la actitud eran requisitos de su belleza escultural, con que la edad había perdido todos sus encantos. Iba vestida sencillísimamente. Impresionaba y sorprendía a la par oír a Elstir llamar a su mujer mi Gabriela guapa. A cada momento con un respetuoso cariño, como si solo con pronunciar esas palabras sintiera ternura y veneración. Más adelante, cuando conocí la pintura mitológica de Elstir, también para mí fue bella la señora de Elstir. Comprendí que el pintor había atribuido un carácter casi divino a un determinado tipo ideal resumido en ciertas líneas, en ciertos arabescos que se repetían constantemente en su obra, a un determinado canon, y todo el tiempo que tenía, todo el esfuerzo de pensamiento de que se sentía capaz. En una palabra, toda su vida la consagró a la misión de distinguir mejor esas líneas y reproducirlas con mayor fidelidad. El culto que semejante ideal inspiraba a Elstir era tan grave y exigente que nunca le daba estar contento. Era la parte más íntima de sí, de modo que no pudo considerar ese ideal con verdadero desprendimiento y sacar de él emociones hasta el día que se
le encontró realizado exteriormente en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de la que había de ser la señora de Elstir, y ya en ella, como solo es posible con lo que es distinto de nosotros, le pudo parecer su ideal valioso, enternecedor y divino. Qué descanso tan grande el poder posar los labios en aquella belleza que hasta entonces había que sacarse de la propia alma con tanto trabajo y que ahora misteriosamente encarnada se le ofrecía para una serie de eficaces comuniones. Estir, en aquella época, había salido ya de esa primera juventud en que se espera realizar el ideal solo por la potencia de nuestro pensamiento. Iba acercándose a la edad en que cuenta uno con las satisfacciones del cuerpo para estimular las fuerzas del espíritu, cuando la fatiga del ánimo nos inclina al materialismo y la disminución de la actividad a la posibilidad de influencias pasivamente recibidas. Y empezamos ya a admitir que puede haber determinados cuerpos, determinados oficios, ritmos privilegiados que realicen con tanta naturalidad nuestro ideal, que aún sin genio, solo con copiar el movimiento de un hombro, la tensión de un cuello, hagamos una obra maestra. Es la edad en que nos complacemos en acariciar la belleza, con la mirada fuera de nosotros, junto a nosotros, en un tapiz o en un dibujo del Tiziano que descubrimos en casa de un anticuario, o en una querida tan hermosa como el dibujo del Tiziano. Cuando me di cuenta de esto, ya siempre me gustaba ver a la señora de Elstir. Su cuerpo perdió empezadas porque yo le llené de una idea, la idea de que era una criatura inmaterial, un retrato de Elstir. Lo era para mí y debía de serlo también para él. Los datos reales de la vida no tienen valor para el artista, son únicamente una ocasión para poner su genio de manifiesto. Cuando se ven juntos 10 retratos de distintas personas hechos por Elstir, se aprecia enseguida que son ante todo Elstir. Solo cuando después de haber subido esta manera del genio que cubre la vida, empieza ya a fatigarse el cerebro, se rompe el equilibrio y la vida recobra su primacía, como el río que sigue su curso tras el empuje de una marea contraria. Mientras que dura el primer periodo del artista, poco a poco ha extraído la ley y la fórmula de su inconsciente don artístico. Sabe cuáles son las situaciones en el caso de que sea novelista, o cuáles son los paisajes si se trata de un pintor, que le proporcionarán la materia, indiferente en sí, pero tan indispensable para sus creaciones como un laboratorio o un estudio. Sabe que ha hecho sus obras con efectos de luz tenue, con remordimientos que modifican la idea del pecado, con mujeres colocadas a la sombra de los árboles o con mujeres bañándose como estatuas. Llegará un día en que, por el desgaste de su cerebro, ya no tendrá, al verse delante de esos materiales que su genio artístico utilizaba, el empuje necesario para el esfuerzo intelectual que se requiere para producir su obra. Y sin embargo, seguirá buscándolos. Sentirá alegrías al verse junto a ellos por el placer espiritual aliciente al trabajo que en su ánimo provocan y rodeándolos con un sentimiento como de superstición, cual si fuesen superiores a todas las demás cosas, cual si en ellos estuviese depositada y ya hecha una buena parte de la obra artística, no habrá más que buscar y adorar los modelos. Se estará hablando indefinidamente con criminales arrepentidos cuyos remordimientos y regeneración le sirvieron de asunto para sus novelas. Comprará una casa de campo en región donde la bruma atenúe la fuerza de la luz. Se pasará horas enteras viendo cómo se bañan las mujeres o hará colección de telas antiguas. Y así, la belleza de la vida, palabras en cierto modo sin significación, lugar puesto del lado de acá del arte, y en donde vi que se paraba Swann, era también aquel lugar al que un día habría de ir retrocediendo poco a poco un Elstir, por debilitación de su genio creador, por idolatría de las formas que le habían favorecido o por deseo del menor esfuerzo. Por fin,
Dio la primera, por fin dio la última pincelada a las flores. Me estuve mirándolas un momento. Ahora ya no tenía mérito por perder tiempo en mirarlas, pues sabía que las muchachas ya no iban a estar en la playa. Pero aún habiendo creído que seguían allí y que por esos minutos de contemplación no las alcanzaría, hubiese mirado el cuadro pensando que Elstir se interesaba más por sus flores que por mi encuentro con las muchachas, porque el modo de ser de mi abuela, cabalmente opuesto a mi total egoísmo, se reflejaba, sin embargo, en el mío. En cualquier circunstancia en que una persona indiferente, pero a la que había yo tratado siempre con exterior afecto o respeto, no arriesgase más que una contrariedad, mientras que yo me veía en un peligro, mi actitud no podía ser otra que la de compadecerla por su disgusto, como si se tratara de cosa considerable y mirar mi peligro como una insignificancia. Todo porque me parecía que a esa persona las cosas debían de representársele en esas proporciones. Y para decir las cosas como son, añadiré que aún iba más allá. No solo no deploraba el peligro mío, sino que le salía al encuentro y en cambio con el peligro de los demás hacía por evitárselo, aunque hubiese probabilidades de que por ello viniese a recaer sobre mí. Eso obedece a varias razones que no me hacen mucho favor. Una de ellas es que mientras que no hacía más que raciocinar, se me figuraba tener apego a la vida. Pero cada vez que en el curso de mi existencia me he visto atormentado por precauciones morales o por meras inquietudes nerviosas, tan pueriles a veces que no me atrevería a contarlas, si surgía entonces una circunstancia imprevista que implicaba para mí riesgo de muerte, esa nueva preocupación era tan leve en comparación con las otras que la acogía con un sentimiento de descanso lindando con la alegría. Y así resultaba que yo, el hombre menos valiente del mundo, conocía esa cosa que tan inconcebible y tan extraña a mi modo de ser representaba en momentos de puro raciocinar, la embriaguez del peligro. Y en el momento en que surge un peligro, aunque sea mortal y aunque me halle yo en una etapa de mi vida sumamente tranquila y feliz, si estoy con otra persona que no puedo por menos de ponerla al abrigo y coger para mí el lugar de peligro, cuando un número considerable de experiencias de esta índole me hubo demostrado que yo siempre procedía así y con mucho gusto, descubrí que muy avergonzado, que al revés de lo que creí y afirmé siempre, era muy sensible a las opiniones ajenas. Sin embargo, esta especie de amor propio no confesado no tiene nada que ver con la vanidad y el orgullo, porque aquello con que se satisfacen orgullo y vanidad no me causa placer alguno y nunca me atrajo. Pero nunca pude negarme a mostrar a las mismas personas a las que logré ocultar por completo esos pequeños méritos míos, que acaso las hubieran hecho formar idea menos ruin de mí, que me preocupa más apartar la muerte de su camino que no del mío. Como el móvil de su conducta es entonces el amor propio y no la virtud, me parece muy natural que en cualquier otra circunstancia procedan de distinto modo. Nada más lejos de mi ánimo que censurarlos por eso. ¿Acaso lo haría yo si yo me hubiese visto impulsado por la idea de un deber, que en ese caso me parecía obligatorio para ellos lo mismo que para mí? Al contrario, los reputo por muy cuerdos, por eso de guardar su vida, pero no puedo por menos de colocar el valor de la mía en segundo término, cosa particularmente absurda y culpable desde que me ha parecido descubrir que la vida de muchas personas que tapo con mi cuerpo, cuando estalla una bomba, vale menos que la mía. Por lo demás, el día de esta visita a Elstir aún faltaba mucho tiempo para que yo llegase a darme cuenta de esa diferencia de valor. Y no se trataba de ningún peligro, sino sencillamente de una señal precursora del pernicioso amor propio, de aparentar que no concedía aquel placer tan ardientemente codiciado por mí mayor importancia que a su trabajo de acuarelista, aún sin terminar. Pero por fin acabó el cuadro. Y cuando salimos,
Como por entonces los días eran muy largos, me di cuenta de que no era tan tarde como yo creía. Fuimos al paseo del dique. Eché mano de 1000 argucias para retener a Elstir en aquel sitio por donde suponía yo que aún podrían pasar las muchachas. Le enseñaba los acantilados que se alzaban junto a nosotros y le hacía que me hablara de ellos, con objeto de que se le olvidara la hora que era y se estuviese allí. Me parecía que teníamos más probabilidades de copar a la bandada de chiquillas encaminándonos hacia el final de la playa. Me gustaría que viéramos de cerca estas rocas, dije a Estir, porque me había fijado que una de las muchachas salía por ese lado. Mientras tanto, cuénteme usted cosas de Carquetuit. Cuánto me gustaría ir a Carquetuit, añadí, sin pensar que el carácter nuevo, tan potentemente manifestado en el puerto de Carquetuit, acaso provenía de la visión del pintor y no de ningún mérito especial de esa playa. Desde que he visto el cuadro, las dos cosas que más ganas tengo de conocer son Carquetuit y la punta de Ras, que desde aquí sería todo un viaje. Y aun cuando estuviera más cerca, yo le aconsejaría a usted preferentemente Carquetuit, me respondió Estir. La punta de Ras es admirable, pero al fin y al cabo es la costa escarpada normanda o bretona que usted conoce ya, mientras que Carquetuit es muy distinto, con esas rocas en la playa baja. No conozco en Francia nada parecido. Me recuerda algunos aspectos de la Florida. Es curioso, ¿verdad? También es un lugar en extremo salvaje. Está en Clitorps y Neom. Ya sabe usted cuán desolados son esos lugares, pero la línea de las playas es deliciosa. Aquí esa línea de la playa no dice nada, pero si usted viera lo graciosa y lo suave que es en esos sitios. Anochecía y era menester volver. Iba yo acompañando a Elstir hacia su hotel, cuando de repente, lo mismo que surge Mefistófeles delante de Fausto, asomaron al fondo de la avenida, como una mera objetivación irreal y diabólica del temperamento opuesto al mío, de aquella vitalidad cruel y casi bárbara que faltaba a mi flaqueza y a mi exceso de sensibilidad dolorosa y de intelectualismo, unos cuantos copos de esa materia imposible de confundir con ninguna otra, unas cuantas esporadas de la bandada zoofítica de muchachas, las cuales aparentaban no verme, pero en realidad debían de estar pronunciando irónicos juicios sobre mi persona. Al ver que el encuentro entre ellas y nosotros era inevitable, y pensando que Elstir me llamaría, me volví de espaldas como el bañista hace para recibir la ola. Me paré en seco y dejando a mi ilustre compañero que siguiera su camino, me quedé atrás, como impulsado por súbito interés, mirando el escaparate de la tienda de antigüedades que allí había. Me agradó esa posibilidad de aparentar que estaba pensando en otra cosa distinta de las tales muchachas. Y ya presentía vagamente que cuando Estir me llamara para presentarme a esas señoritas, pondría yo esa mirada interrogadora que revela no la sorpresa, sino el deseo de hacerse el sorprendido. Y esto porque todos somos muy malos actores o porque el prójimo es siempre muy buen fisonomista. ¿Y acaso llegara yo hasta ponerme un dedo en el pecho como diciendo, ¿es a mí a quien llama usted? Para acudir luego con la cabeza dócilmente inclinada, muy obediente y disimulando con frío gesto la molestia que me causaba el verme arrancado de la contemplación de unas porcelanas antiguas para que me presentaran a unas personas que no me interesaba conocer. A todo esto, estaba mirando al escaparate en espera del momento en que mi nombre, lanzado a gritos por Elstir, viniese a herirme como una bala esperada e inofensiva.
La certidumbre de ser presentada a las muchachas tuvo por resultado no solo hacerme fingir indiferencia, sino sentirla realmente. El placer de conocerlas, como ahora era ya inevitable, se comprimió, se redujo, me pareció más pequeño que el de hablar con Saint-Loup, cenar con mi abuela y hacer por los alrededores excursiones que seguramente echarían mucho de menos si tenía que abandonarlas por causa de mi trato con unas personas que no debían de interesarse nada por los monumentos artísticos. Además, lo que disminuía el placer que iba yo a tener era no solo la inminencia, sino también la incoherencia de su realización. Unas leyes tan precisas como las de la hidrostática mantienen la superposición de imágenes que nosotros formamos en un orden fijo, que se trastorna cuando se avecina el acontecimiento. Elstir iba a llamarme, pero no era de esta manera como yo me figuré muchas veces, en la playa o en mi cuarto, que habría de conocer a las muchachas. Lo que iba a suceder era otro acontecimiento para el que no estaba yo preparado. Ahora no reconocía ni yo ni, ahora no reconocía yo ni mi deseo ni su objeto. Casi sentía haber salido con Elstir, pero sobre todo debíase la contracción de aquel placer que yo esperaba a la certidumbre de que no me lo podían quitar, y volvió a cobrar toda su dimensión, como en virtud de una fuerza elástica, cuando ya no sufrió la presión de esa certidumbre, cuando me decidí a volver la cabeza y vi que Estir, parado a unos pasos de allí, se estaba despidiendo de las muchachas. La cara de la muchacha que estaba más cerca del pintor, cara gruesa e iluminada por el mirar, parecía una torta en la que se había reservado un huequito a un trozo de cielo. Sus ojos, aunque quietos, daban una impresión de movilidad, como ocurre esos días de mucho viento, en que no se ve el aire, pero se nota la rapidez con que cruza sobre el fondo azul. Por un instante sus miradas se cruzaron con las mías, como esos cielos anubarrados y corretones de los días de tormenta que se acercan a una nube menos rápida que ellos. Se ponen a su lado, la tocan y siguen su camino. Pero no se conocen y se ven en direcciones opuestas. Así, nuestras miradas estuvieron un momento frente a frente, ignorando ambas todas las promesas y amenazas para lo que por venir se encerraban en el continente celeste que tenían delante. Únicamente en el preciso instante en que su mirada pasó exactamente sobre la mía, se veló levemente, pero sin aminorar su velocidad. Tal ocurre una noche clara cuando la luna, arrastrada por el viento, pasa tras una nube, vela por un minuto su resplandor y reaparece enseguida. Ya Elstir se había despedido de las muchachas sin llamarme. Se marcharon ellas por una calle transversal y el pintor se acercó a mí. Todo estaba perdido. Ya he dicho que Albertina no se me representó ese día con la misma apariencia que los anteriores, y que cada vez que la viera había de parecerme distinta. Pero en aquel momento me di cuenta de que algunas modificaciones del aspecto, la importancia y la magnitud de un ser pueden consistir en la variabilidad de determinados estados de espíritu interpuestos entre él y nosotros. Y uno de los que más papel juegan en esto es la creencia en determinada cosa. Aquella noche, la creencia de que iba a conocer a Albertina unos segundos más tarde la convirtió a mis ojos en cosa insignificante, y el desvanecerse de semejante creencia le devolvió luego su carácter de cosa preciosa. Años más adelante, la creencia de que Albertina me era fiel y luego la desaparición de esa idea acarrearon análogas mudanzas. Claro que ya en Combray había yo visto achicarse o agrandarse, según las horas, según entrase yo en una o en otra de las dos grandes modalidades que se repartían mi sensibilidad, la pena de no estar con mi madre,
por la tarde tan imperceptible como la luz de la luna mientras brilla el sol, pero que luego, cuando caía la noche, reinaba ella sola en mi alma ansiosa, en el mismo lugar donde estaban los recuerdos borrados y recientes. Pero aquel día, al ver que Estil se separaba de las muchachas sin haberme llamado, aprendí que las variaciones de la importancia que para nosotros tienen un placer o una pena puede obedecer no solo a aquella alternativa de los dos estados de ánimo, sino también al cambiar de creencias invisibles. Gracias a ellas, la muerte, por ejemplo, nos parece cosa indiferente porque ellas la revistieron con una luz de irrealidad y así nos permiten que atribuyamos gran importancia al hecho de ir a un concierto de sociedad que perdería todo su encanto si de pronto, por el anuncio de que nos van a guillotinar, desapareciese la creencia que impregna la fiesta de esa noche. Ese papel que desempeñan las creencias es muy cierto. En mí había algo que lo sabía, la voluntad, pero vano es que ella lo sepa si continúan ignorándolo, la inteligencia y la sensibilidad. Y estas dos facultades obran de muy buena fe cuando creen que sentimos ganas de abandonar a una querida, a la cual solo la voluntad sabe que tenemos mucho apego. Y es que están oscurecidas por la creencia de que volveremos a encontrarla al cabo de un momento. Pero que se disipe tal creencia, que se enteren de pronto que esa mujer se ha marchado para siempre, y entonces inteligencia y sensibilidad se ponen como locas, pierden su equilibrio y el placer ínfimo se agranda hasta lo infinito. Mudanza de una creencia, vacío del amor también, que siendo cosa preexistente y móvil se posa en una mujer sencillamente porque esa mujer será casi inasequible. Y enseguida piensa uno más que en esa mujer, que difícilmente nos representamos en los medios de conocerla, desarrollándose todo un proceso de angustias, y él basta para sujetar nuestro amor a esa mujer, objeto apenas conocido de un amor. La pasión llega a ser inmensa y se nos ocurre pensar cuán poco lugar ocupa dentro de ella la mujer real. Y si de pronto, como en aquel momento en que vi a Estir pararse con las muchachas, cesa nuestra preocupación, cesa nuestra angustia, como todo nuestro amor era esa angustia, parece que de repente se haya desvanecido la pasión en el instante mismo en que su presa, esa presa en cuyo valor no hemos reflexionado mucho, está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que conocía yo de Albertina? Dos o tres siluetas destacadas sobre el mar, de seguro mucho menos bellas que las mujeres del Veronés, las cuales hubieran debido ser preferidas en caso de obedecer yo a razones puramente estéticas. ¿Y qué otras razones podía yo tener si una vez que mi angustia decaía no me encontraba con otra cosa que esas mudas siluetas? ¿No poseía nada más? Desde que había visto a Albertina, todos los días me hacía mil figuraciones con respecto a ella. Mantuve con lo que yo llamaba Albertina todo un coloquio interior en el que yo le inspiraba preguntas y respuestas, pensamientos y acciones, y en la serie indefinida de Albertinas imaginadas que se sucedían en mi ánimo, hora a hora, la Albertina de verdad, la que vi en la playa, no era más que la figura que iba a la cabeza, lo mismo que esa actriz famosa creadora de un personaje que no aparece más que en las primeras representaciones de la larga serie de ellas que alcanza una obra. Esta Albertina casi se reducía a una silueta. Todo lo superpuesto a ella era de mi cosecha, porque así ocurre en amor, que las aportaciones que proceden de nosotros mismos triunfan, aunque solo se mire desde el punto de vista de la cantidad, sobre las que nos vienen del ser amado. Y esto es cierto, aunque en los amores más efectivos. Los hay, hasta entre aquellos que ya tuvieron cumplimiento carnal, que pueden no solo formarse, sino subsistir alrededor de muy poca cosa,
Un profesor de dibujo de mi abuela tuvo una hija con una querida de muy baja clase. La madre murió a poco de nacer la niña, y con su muerte causó tal pena al profesor de dibujo que no pudo sobrevivir mucho tiempo. En los últimos meses de su vida, mi abuela y algunas otras señoras de Combray, que nunca habían querido hacer alusión delante de su profesor a aquella mujer con la que jamás vivió oficialmente y con la que no tuvo muchas relaciones, pensaron en asegurar el porvenir de la niña, contribuyendo cada cual con una cantidad para regalarle una renta vitalicia. Mi abuela fue quien lo propuso y hubo algunas amigas que se hicieron rogar bastante, alegando si en realidad valdría la pena preocuparse por la niña y que quién sabe si era hija siquiera del que se figuraba ser su padre, porque con mujeres como la madre no se puede tener ninguna seguridad. Por fin se decidieron. La niña fue a casa a dar las gracias. Era fea y tan parecida al viejo maestro de dibujo que todas las dudas se disiparon. Como lo único que tenía bonito era el pelo, una señora dijo a su padre que iba acompañándola: Vaya un pelo más bonito que tiene. Y mi abuela, considerando que ahora la mujer culpable ya estaba muerta y el profesor camino de la sepultura, y por consiguiente que una alusión a ese pasado que todos fingían ignorar no tenía ya gravedad, añadió: Quizás sea de familia. ¿Tenía su madre el pelo así? No lo sé, respondió ingenuamente el padre. Nunca la vi más que con el sombrero puesto. Había que volver con Estir. Me vi la cara en un espejo del escaparate, a más del desastre de no haber sido presentado. Observé que mi corbata estaba torcida y que la melena me asomaba por debajo del sombrero, cosa que me sentaba muy mal. Pero, de todos modos, era ya una suerte que aún con esa facha de las muchachas me hubieran visto en compañía de Estir y no pudiesen olvidarme. También fue una suerte que aquella tarde, y por consejo de mi abuelo, llevara el chaleco bonito, que estuve a punto de cambiarme por uno muy feo, y mi mejor bastón, porque como los acaecimientos que deseamos no se producen nunca conforme habíamos pensado, a falta de las ventajas con que creíamos contar, se presentan otras que no esperábamos, y así todo se compensa. Tanto miedo teníamos a lo peor que, después de todo, nos inclinamos a considerar que, bien mirado, la casualidad nos ha sido más favorable que adversa. Me hubiera gustado conocerlas, dije a Estir cuando se acercó. Entonces, ¿por qué se ha quedado usted a una legua? Estas fueron las palabras que pronunció, no porque expresaran su pensamiento, puesto que si él hubiera querido satisfacer mi deseo, nada más fácil que llamarme, sino quizá porque había oído semejante frase, muy familiar a las personas vulgares cogidas en falta, y porque hasta los grandes hombres son en ciertas cosas igual que la gente vulgar, y buscan sus excusas corrientes en el mismo repertorio. Lo mismo que compran el pan cada día en el mismo horno. O quizás sea que tales palabras, que en cierta manera deben ser leídas al revés, puesto que su letra significa lo contrario de la verdad, sean efecto necesario, gráfico negativo de un movimiento reflejo, tenían prisa. Yo, sobre todo, me figuré que las muchachas no le habían dejado llamar a una persona que tampoco simpática les era, porque de no ser así, y después de tanta pregunta como le hice con respecto a ellas y del interés que vio me inspiraban, me hubiese llamado. Íbamos hablando de Carquetuy, me dijo en la puerta de su casa cuando iba a despedirme. He hecho un dibujo donde se ve muy bien la línea de la playa. El cuadro no está mal, pero es otra cosa. Si usted lo quiere, en recuerdo de nuestra amistad, le regalaré mi dibujo, añadió, porque las personas que le niegan a uno aquello que desean, le dan otra cosa.
Lo que me gustaría mucho, si es que tiene usted alguna, es la fotografía del retratito de Miss Sacripant. Pero ¿qué significa ese nombre? Es un personaje que representó el modelo del retrato en una zarzuela estúpida. Ya sabe usted que no la conozco, de veras, parece que usted no lo cree. Elstir no dijo nada, porque me parece que no será la señora de Swan cuando estaba soltera, dije yo, porque uno de esos bruscos y fortuitos encuentros con la verdad, muy raros, sí, pero que cuando se dan bastan para servir de base a la teoría de los presentimientos, con tal de que se echen en olvido todos los errores que le invalidan. Elstir no me contestó. Era, en efecto, un retrato de Odette de Crecy. No quiso ella conservarle por muchas razones, algunas de suma evidencia. Pero además había otras. El retrato era anterior al momento en que Odette, disciplinando sus facciones, hizo con su cara y con su cuerpo esa creación que a través de los años habían de respetar en sus grandes líneas sus peluqueros y sus modistos, y también la misma Odette en su modo de andar, de hablar, de sonreír, de colocar las manos, de mirar y de pensar. Se necesitaba toda la depravación de un amante harto para que Swann prefiriese a las numerosas fotografías de la Odette ne Varietou en que se había convertido su deliciosa mujer, aquel retratito que tenía en su cuarto, en el que veía, tocada con un sombrero de paja, adornado de pensamientos, una joven bastante fea, con el pelo ahuecado y las facciones descompuestas. Además, aunque el retrato hubiese sido no ya anterior, como la fotografía preferida de Swann, a la sistematización de las facciones de Odette en un tipo nuevo, lleno de majestad y encanto, sino posterior, con la sola visión de Elstir, habría bastado para desorganizar este tipo de genio artístico, obra a la manera de estas temperaturas sumamente elevadas que tienen fuerza para disociar las combinaciones de los átomos y agruparlos otra vez con arreglo a un orden enteramente contrario y que responda a otro tipo. Toda esa falsa armonía que la mujer impone a sus facciones y de cuya persistencia se asegura todos los días antes de salir, ladeándose un poco más el sombrero, alisándose el pelo y poniendo más alegre la mirada para asegurar su continuidad. La destruye la visión del pintor en un segundo y crea en su lugar una nueva agrupación de las facciones de la mujer, de modo que satisfaga un determinado ideal femenino y pictórico que él lleva dentro. Así suele ocurrir que al llegar a una cierta edad, los ojos de un gran investigador encuentran por doquiera los elementos necesarios para fijar las únicas relaciones que le interesan. Como esos obreros y jugadores que no tienen escrúpulos y se contentan con lo que se les viene a la mano, podrían decir de cualquier cosa: sí, eso me sirve. Y sucedió que una prima de la princesa de Luxemburgo, beldad muy orgullosa, se enamoró ya hace años de un arte que era nuevo en esa época y encargó un retrato suyo al más célebre de los pintores naturalistas. Enseguida la mirada del artista encontró lo que buscaba por todas partes, y en el lienzo se veía un tipo de modistilla y por fondo una decoración ladeada de color violeta que recordaba la Plaza Pigalle. Pero sin llegar a eso, el retrato de una mujer por un gran artista no solo tenderá en ningún caso a satisfacer alguna de las exigencias de dicha mujer, como esas, por ejemplo, que la mueven cuando empieza a entrar en años, a retratarse con trajes de jovencita que realzan su buen talle, juvenil aún, y la representan como una hermana de su hija o hija de su hija, como si es menester figurará a su lado muy mal vestida, como conviene, sino que, por el contrario, querrá poner de relieve los rasgos desfavorables que ella desea ocultar y que la tientan, como, por ejemplo, un color verdoso, porque tienen más carácter,
pero eso basta para desencantar al espectador vulgar y para reducirle a migajas el ideal cuya armadura mantenía tan altivamente esa mujer y que la colocaba en su forma única e irreductible aparte de la humanidad y por encima de la humanidad. Ahora ya se ve destronada, colocada fuera de su propio tipo, que era su invulnerable reino. No es más que una de tantas mujeres que no nos inspira ninguna fe en su superioridad. De tal manera identificábamos nosotros con ese tipo no solo la belleza de una Odette, sino su personalidad y ser mismos, que al ver el retrato que le quita su carácter, nos entran ganas de gritar que está mucho más fea de lo que es ella. Y sobre todo muy poco parecida. No la reconocemos. Sin embargo, nos damos cuenta de que allí hay un ser que hemos visto. Pero no es Odette. Conocemos, sí, la cara, el cuerpo, el aspecto de ese ser. Y no nos recuerda a la mujer que nunca se sentaba así y cuya postura usual no dibujó nunca el extraño y provocativo arabesco que muestra en el cuadro, sino a otras mujeres, a todas las que pintó Estil y que siempre, por muy diferentes que fuesen, plantó así, de frente, con el pie combado, asomando por debajo de la falda y un gran sombrero redondo en la mano, respondiendo simétricamente al nivel de la rodilla que oculta a ese disco visto de frente el rostro. En suma, no solo disloca un retrato genial el tipo de una mujer tal como le definieron su coquetería y su concepción egoísta de la belleza, sino que además no se contenta con envejecer el original de la misma manera que la fotografía, esto es, presentándole con galas pasadas de moda, porque en un retrato de pintor el tiempo lo indica, y más del modo de vestirse de la mujer, el estilo que por entonces tenía el artista. Este estilo, la primera manera de Estir, era la partida del nacimiento más terrible para Odette, pues a ella la convertía, como sus fotografías de la misma época, en una principianta de las cocottes conocidas entonces. Pero a su retrato le hacía contemporáneo de uno de los numerosos retratos que Manet o Whistler pintaron con modelos ya desaparecidos y que pertenecen al olvido o a la historia. A estos pensamientos, silenciosamente rumiados junto a Elstir, mientras que le iba acompañando, me arrastraba el descubrimiento recién hecho de la identidad de su modelo, cuando ese primer descubrimiento acarreó otro mucho más inquietante para mí y referente a la identidad del artista. Había hecho el retrato de Odette de Crécy. Sería, pues, posible que este hombre genial, este sabio, este solitario, este filósofo de magnífica conversación y que dominaba todas las cosas, fuera el ridículo y perverso pintor protegido antaño por los Verdurin. Le pregunté si no los había conocido y si no lo llamaban a él por entonces el señor Bichet. Elstir me respondió que sí, sin dar muestra de confusión, como si se tratara de una parte ya vieja de su existencia. No sospechaba la decepción extraordinaria que en mí provocó, pero alzó la vista y la leyó en mi cara. En la suya se pintó un gesto de descontento. Como ya estábamos casi en su casa, otro hombre de menos inteligencia y corazón que él quizás se hubiera despedido secamente, sin más, y después hubiera hecho por no encontrarse conmigo. Pero Elstir no hizo eso. Como verdadero maestro, quizás su único defecto desde el punto de vista de la creación pura era ser un maestro, en este sentido de la palabra maestro, porque un artista, para entrar en la plena verdad de la vida espiritual, debe estar solo y no prodigar lo suyo, ni siquiera a sus discípulos. Hacía por extraer de cualquier circunstancia referente a él o a los demás y para mejor enseñanza de los jóvenes la parte de verdad que contenía y prefirió a frases que hubiesen podido vengar su amor propio otras que me instruyeron. No hay hombre, me dijo, por sabio que sea,
que en alguna época de su juventud no haya llevado una vida o no haya pronunciado unas palabras que no le gusta recordar y que quisiera ver borradas. Pero en realidad no debe sentirlo del todo porque no se puede estar seguro de haber llegado a la sabiduría en la medida de lo posible sin pasar por todas las encarnaciones ridículas u odiosas que le preceden. Yo sé que hay muchos, ya sé que hay muchachos, hijos y nietos de muchos distinguidos, con preceptores que le enseñan nobleza de alma y elegancia moral desde la escuela. Quizá no tengan nada que tachar de su vida. ¿Acaso pudiesen publicar sobre su firma todo lo que han dicho en su existencia? Pero son pobres almas, descendientes sin fuerza de gente doctrinaria y de una sabiduría negativa y estéril. La sabiduría no se transmite, es menester que la descubra uno mismo después de un recorrido que nadie puede hacer en nuestro lugar y que no nos puede evitar nadie, porque la sabiduría es una manera de ver las cosas. Las vidas que usted admira, esas actitudes que le parecen nobles, no las arreglaron el padre de familia o el preceptor. Comenzaron de muy distinto modo. Sufrieron la influencia de lo que tenían alrededor, bueno o frívolo. Representan un combate y una victoria. Comprendo que ya no reconozcamos la imagen de lo que fuimos en un primer periodo de la vida y que nos sea desagradable. Pero no hay que renegar de ella, porque es un testimonio que hemos vivido de verdad con arreglo a las leyes de la vida y del espíritu, y que de los elementos comunes de la vida de los estudios de pintor, de los grupos artísticos, si de pintor se trata, hemos sacado alguna cosa superior. Habíamos llegado a la puerta de su casa. Yo estaba muy decaído por no haber sido presentado a las muchachas. Pero ahora ya había alguna posibilidad de encontrármelas en esta vida. Dejaron de ser una visión pasajera por un instante en donde pude figurarme que no las vería dibujarse nunca más. Ahora ya no se agitaba en torno a ellas esa especie de remolino que nos separaba y que no era sino la traducción del deseo en perpetua actividad, móvil, urgente, nutrido de inquietudes que en mí despertaba su calidad de inasequibles, acaso su posible desaparición para siempre. Este deseo podía ya echarle a descansar, guardarle en reserva junto a tantos otros cuya realización, una vez que la sabía posible, iba yo aplazando. Me separé de él y me quedé solo. Y entonces, de pronto, y a pesar de mi decepción, vi toda esa serie de casualidades que yo no había sospechado. Que Elstir fuese precisamente amigo de esas muchachas, que las que aquella misma mañana eran para mí figuras de un cuadro, con el mar por fondo me hubiesen visto en compañía y amistoso coloquio con un gran pintor, el cual sabía ahora que yo deseaba conocerlas, y sin duda secundaría mi deseo. Todo ello me había causado alegría, pero la alegría se estuvo oculta hasta entonces. Era como esas visitas que esperan a que los demás se hayan ido y a que estemos solos para pasarnos recado de que están allí. Entonces los vemos, podemos decirles que estamos por completo a su disposición, escucharles. A veces ocurre que entre el momento en que esas alegrías entraron en nosotros y el momento en que nosotros entramos en ellas, han pasado tantas horas y hemos visto a tanta gente que tenemos miedo de que no nos hayan aguardado. Pero tienen paciencia, no se cansan y en cuanto a los demás se han ido, las vemos allí junto. Otras veces somos nosotros los que estamos tan cansados que se nos figura que no tendremos fuerza bastante en nuestro desfallecido ánimo para retener esos recuerdos e impresiones que tienen por único modo de realización y por único lugar habitable nuestro frágil yo. Y lo sentiríamos mucho porque la existencia apenas si tiene interés más que en esos días en que el polvo de las realidades está mezclado con un poco de arena mágica, cuando un vulgar incidente de la vida se convierte en episodio novelesco. Todo un promontorio del mundo inaccesible surge entonces de entre las luces del sueño y entra en nuestra vida. Y entonces vemos en la vida
lo mismo que el durmiente despierto, a aquellas personas en las que soñamos con tanta fuerza que nos creímos que nunca habríamos de verlas, sino en sueños. Página 540.